Bien, hoy vamos a hablar de un tema, una clase en serie, hoy la primera clase, que lo he titulado Romanos, el ABC del cristianismo. Usted sabe que cuando hablamos del ABC hablamos de las primeras letras del abecedario. Por lo tanto, el cristianismo también tiene un ABC, tiene un comienzo y tiene un desarrollo. Por lo tanto, el ABC del cristianismo en base a Romanos. Yo quiero compartir con ustedes la descripción de la clase, puede ver también en la pizarra. Un estudio analítico de Romanos, prestando atención a los grandes temas doctrinales de la condenación, la justificación, la santificación, el lugar de Israel y vivir prácticamente como cristiano. Fíjense, tres términos bien importantes: la condenación, la justificación y la santificación. Esos tres principios o factores son denominadores comunes en el cristianismo, necesarios, son parte de lo que es el cristianismo. Y vivir prácticamente como un cristiano es que esto es una vida, el cristianismo es una vida. ¿Por qué estudiar el libro de los Romanos? Romanos puede ser descrita como la obra maestra del apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe esta obra, ya Pablo llevaba 25 años de ministerio. Ya Pablo había realizado los 3 viajes misioneros en diferentes ciudades, tenía una experiencia vasta. Por eso es que se le considera la obra maestra, el bestseller, porque ya él tenía una madurez como cristiano y él tenía la capacidad para escribirle a esta iglesia de Roma, que estaba pasando por una situación bien complicada, que ya la veremos. Romanos es una presentación sistemática de la rectitud de Dios. El apóstol presenta cuestiones importantes relativas al cristianismo del primer siglo, cuando surge la primera iglesia. La relación entre judíos y cristianos, la unidad de la iglesia, la vida cristiana y la relación con el gobierno. Así que usted va a ver que a través del cristianismo que Pablo presenta aquí, también hay relación con el gobierno. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? ¿Cómo debe comportarse con el gobierno? También lo vamos a ver, porque eso es parte del cristianismo, es una vida. Es necesario que cada creyente estudie Romanos debido a su presentación lógica de la vida cristiana. Yo me atreví a decir los otros días que difícilmente usted realmente puede decir que usted es cristiano si usted no conoce el libro de Romanos. Porque el cristianismo va mucho más allá que una práctica de venir a la iglesia. El cristianismo va mucho más allá de usted considerarse que usted es un adorador, porque usted canta, porque usted adora a Dios. Es mucho más allá. El cristianismo es mucho más profundo que eso. Cuando Cristo separó a estos 12 hombres y los reclutó como discípulos, no estudiantes, discípulos, porque el estudiante por una clase se va. El discípulo es que sigue al maestro y continúa realizando la obra del maestro. Cuando Jesucristo entonces recluta a estos 12 hombres, los 12 hombres, los convierte en cristianos. Hubo uno que ustedes saben que no se puede decir que se convirtió en cristiano porque se perdió. Pero ustedes ven a través del tiempo que estos otros 11, y al unirse el próximo que fue Matías, continuaron una función de desarrollar el cristianismo en Judea, en Samaria, en todos los confines de la tierra, que fue lo que Jesús le dijo a ellos antes de separarse. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que cuando hablamos del cristianismo estamos hablando de ser testigos de Cristo. Y para ser testigo usted debe haber visto o escuchado. ¿Verdad que sí? Nosotros no hemos tenido la bendición de ver a Cristo físicamente, pero a través de la palabra escuchamos y podemos constituirnos en cristianos. Por lo tanto, es bien importante el libro de Romanos. Sobre el libro de Romanos podemos decir lo siguiente:
Este libro lo escribe Pablo en el año 57 después de Cristo. Pablo se encontraba en Corinto en el año 57 cuando vive la experiencia de unos hermanos judíos, una pareja que se llama Aquila y Priscila, que estos habían sido fundadores de la iglesia en Roma. ¿Qué pasó? Que estos hermanos Aquila y Priscila vivieron el momento donde había un emperador que se llamaba Claudio. Y Claudio estuvo en el poder para los años 49. Así que cuando Claudio vio el desarrollo del cristianismo en Roma y ver que lo que estaban promoviendo el cristianismo eran los judíos, que fueron los que empezaron a plantar iglesias, las sinagogas, pues el hombre tomó la decisión de tratar de eliminar el cristianismo. ¿Cómo lo hizo? Creó un edicto para sacar de Roma a todos los judíos. Y ahí, pues, obviamente se van con esos judíos los cristianos, los judíos cristianos tienen que salir de Roma. Así que, más adelante, en el año 54, cuando muere Claudio, es que entonces los judíos pueden regresar, y Aquila y Priscila, que era esta pareja, que eran fundadores de esta obra, pueden regresar entonces a Roma. En ese momento, después del año 49 al 54, que ellos salen, es que se encuentran con Pablo en Corinto y le cuentan a Pablo lo que había pasado, que habían salido de la iglesia. Entonces desarrolla una relación con el apóstol Pablo. Cuando ellos regresan, algo interesante pasó en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, que inicialmente la mayoría eran judíos, que son los que habían formado la iglesia, ahora cambió de constitución. Ahora la mayoría eran gentiles, que no son judíos. Cuando ellos regresan, entonces encuentran una serie de situaciones en la iglesia. Una lucha de poder entre judíos y los que no eran judíos, que eran los gentiles. Y ahí se manifiestan situaciones como costumbres, tradiciones, muchas cosas en una misma congregación donde surge una lucha de poder. Estos hermanos le escriben al apóstol Pablo, le comunican lo que está pasando, y es ahí donde Pablo entonces escribe la carta a los romanos. ¿Ok? Esto que está aquí, pues son las narraciones que le hice en Hechos capítulo 12, versículo 2. Ustedes pueden ver lo que era, pues, la participación de Aquila y Priscila. Ok, ahora yo quiero que usted escuche esta pregunta que le voy a hacer. Son dos preguntas de reflexión. Como cristiano, como persona que conoce a Cristo, ¿cómo responderías a la visión y opinión que tiene un budista o un ateo sobre Dios? Si tuvieras que tener una conversación con un budista o un ateo que tiene su postura sobre lo que es Dios, ¿cómo tú responderías a eso? ¿Tú realmente pudieras defender tu cristianismo o defender pues lo que es la vigencia de Dios ante una persona que no cree? Les digo otra pregunta. ¿Cuál debe ser mi postura o su postura como cristiano con esta persona que es excelente, es una persona maravillosa, pero esa persona tiene una conducta homosexual? Ustedes saben que ahora en Puerto Rico y en Estados Unidos, en varias partes del mundo, pues hay otra sociedad creada. Y este grupo de lo que se llama la LGBT, algo así, ¿verdad? Perdón, LGBT. Fíjense que este es otro grupo, y pudiéramos decir que dentro de la sociedad están teniendo un lugar, porque mucha gente se está agregando a ellos. La pregunta es,
cuando tú te encuentras con personas de ese grupo que son excelentes, muy buenas personas, muy buenos profesionales, personas muy distinguidas, personas muy útiles en la sociedad, pero sin embargo tienen una conducta homosexual o lesbiana, pertenecen a este grupo, ¿qué postura tienes tú para con estas personas? ¿Cómo tú enfrentas esa situación? Un hijo tuyo, un nieto tuyo, te puede hacer esa pregunta. ¿Sabía usted que en las universidades, usted puede ver la Universidad de Puerto Rico, sabía usted que las universidades tienen estos grupos que de alguna manera ejercen una presión y representan un modelo que pudiera ser adquirido o aprendido por uno de sus hijos o uno de sus nietos? Yo no estoy diciendo que usted lo va a sacar de hijo ni lo va a sacar de nieto, tampoco lo saca de hermano, tampoco lo saca de amigo, no. Es que como cristianos, como nosotros, ¿qué postura subimos ante él? Esa es la pregunta. Yo quiero invitarlo a que usted busque en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Esas preguntas que yo le hice son preguntas que nosotros vamos a contestar a través de esta clase. Porque solamente con el conocimiento de lo que es Cristo podemos apropiadamente manejar esas situaciones. Si no tenemos un conocimiento apropiado y realmente tenemos el pensamiento de Cristo y que realmente podemos constituirnos cristianos, yo creo que difícilmente vamos a contestar o vamos a enfrentar esa postura de manera saludable. Que hay mucha gente haciendo daño, que hay mucha gente dando codo, eliminando, anulando a otros, llamándose cristianos, usando el nombre de Cristo para condenar o para justificar. La pregunta es, ¿realmente lo están haciendo apropiadamente? ¿Conocen realmente a Cristo para hacerlo? ¿Saben cómo Cristo manejaría esa situación? Eso lo vamos a ver. Bien, el que tenga ese capítulo, que me lo pueda leer, porque luego tendremos una serie de preguntas. Romanos 1, del 1 al 17, vamos a aprovechar. El Navedo lo puede leer. Vamos a aprovechar a Navedo, que lee muy bien. Romanos 1, del 1 al 17. La nueva, cualquiera que te entienda conveniente. Dice, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en la Sagrada Escritura. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedecen a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que les fortalezca. Mejor dicho,
para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlo, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes, y allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Vamos a empezar con dos preguntas. La primera pregunta que yo le hago es: ¿qué es cristianismo y cuál es la visión bíblica del mundo? Y es la pregunta que yo le hago: ¿qué es para usted el cristianismo? ¿Qué es para ti el cristianismo? ¿Y cuál es la visión bíblica del mundo en base a lo que nosotros hemos leído? ¿Qué entienden que es el cristianismo? Yo le dije alguna cosa. Navedo, ¿qué entiende que? Yo entiendo por cristianismo como una persona que es seguidora de Jesús, que sigue las enseñanzas que Jesús nos dejó. Muy bien. ¿Sí? Cuando Y que se supone que si profesamos ser cristianos, llevemos el mensaje que Cristo nos impartió a nosotros, lo llevemos adelante a otras personas también. Muy bien. Un seguidor de Cristo, uno que ha escuchado su mensaje y la comparte. Es un estilo de vida. Estilo de vida. Amplíame esa definición. Un estilo de vida es la vida cotidiana, es cómo tú te comportas delante de la sociedad, cómo tu manera de actuar ante la sociedad. Es una vida en sí. ¿Alguien más que me puede decir cuál es, qué entiende que es el cristianismo? Tony, ¿alguna definición? Bueno, para mí el cristianismo y lo que Jesús le pidió a aquellos que decidieron seguirle era que su doctrina no solamente tú la ejercieras en tu vida, sino que la llevaras hacia adelante y la compartieras con otros, porque el propósito es atraer creyentes. Muy bien. Todo lo que ustedes han dicho está muy cierto. Hay otra cosa que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la visión bíblica del mundo? ¿Qué es lo que la Biblia dice del mundo? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros sobre el mundo para considerar que es importante el cristianismo? Se los dejo en paréntesis. ¿O alguien que me quiera contestar? La vida según el mundo tienen otro punto de vista muy diferente. ¿Qué dice la Biblia sobre el mundo para considerar que es importante el cristianismo? El mundo corre en otra dirección y corre con otros pensamientos muy diferentes. Nosotros tenemos una disciplina totalmente diferente a la que el mundo practica. Muy bien. ¿Por qué es importante ser sólidamente fundamental en la visión cristiana? Cartagena. Dice en el mundo que somos de este mundo, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Muy bien, muy bien. Eso está explícito, bien claro ahí. Tampoco no tiene un texto que te llena, que tiene 20 o 30 palabras, sino estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora la pregunta, ¿en qué consiste la diferencia de que estamos en este mundo y no somos en este mundo? ¿Qué marca la diferencia? Bueno, si nos dejamos llevar con la primera pregunta del cristianismo, no otra cosa centrarnos en la fe de lo que hizo Cristo para nosotros ser imitadores de Él. Muy bien.
la diferencia, lo que marca la diferencia entre unos y otros es el cristianismo. Es que realmente podamos manifestar, como dijo nuestro hermano Ramas, podamos manifestar a través de nuestra vida, a través de nuestra actitud, a través de nuestra forma de ser y actuar, que somos cristianos. Y esa diferencia se tiene que notar. Ahora, ¿por qué es importante ser sólidamente fundamental en la visión cristiana? ¿Por qué es bien importante que usted esté bien sólido en la visión cristiana? Miren lo que estoy diciendo, visión cristiana, la visión de Cristo. ¿Por qué es importante que usted esté fuertemente fundamentada, sólidamente fundamentada en la visión cristiana? Para que ninguna otro tipo de doctrina pueda movernos de nuestro fundamento. Fíjense que en un momento dado la Biblia habla de filosofías sutiles que pueden en un momento dado confundirlo. Mire, vivir en este mundo y mantener una fe como cristiano no es fácil. Usted y yo todos los días estamos expuestos a situaciones que pueden provocar que no nos comportemos y que no actuemos como cristianos. Podemos llegar a ser presionados por circunstancias que nos pasan a diario, que pueden en un momento dado provocar que no realicemos pues, una actitud como cristianos. Si esa visión no está sólida en nosotros, si eso no está en nosotros hasta el tuétano, lo más profundo de los huesos. Por eso es importante cuando la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Qué es lo que no se va a apartar de ese niño o de esa niña? La enseñanza que usted le dio. Ahora bien, vamos a la próxima pregunta que tengo para ustedes. Vamos al versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 y versículo 4. Y tengo esta pregunta. ¿Cuál es la descripción teológica del verso 3 y 4? Fíjense que cuando hablamos de lo que es teología, hablamos del estudio de Dios. ¿Cómo nosotros relacionamos a Dios a nuestro diario vivir? Teología, el estudio de Dios. ¿Qué representa? ¿Qué es Dios para nosotros? Eso es teología. Por lo tanto, entonces, en el versículo 3 y versículo 4 hay una descripción teológica, hay una descripción de Dios. Y yo voy a ver si alguno de ustedes lo notó ahí. Yo lo voy a leer. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la declaración teológica que hay ahí? Tenía dos ¿Qué? naturalezas. La resurrección. La resurrección, algo más. Habían dos naturalezas, Dos Hijo naturalezas. de Ajá. Dios. la humana y la espiritual. El Espíritu Santo. Muy bien. Yo le voy a pedir a ustedes que ustedes lean lo que dice arriba. ¿Qué dice arriba? Jesucristo es Sí, el Señor. Que Jesucristo es el Señor. La Biblia declara que Jesucristo Se declaró se con poder. constituyó en la imagen del Dios invisible. Mira lo que está diciendo. Versículos 3 y 4. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. ¿Verdad que sí? Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder que Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, que nuestro Señor. Si alguien tiene duda de eso, no puede constituirse cristiano. Hay quienes
y no menciona al hombre, no pueden aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Lo ven como un profeta, lo ven como un gran hombre, pero no pueden aceptarlo como Hijo de Dios. ¿Puede constituirse esa persona cristiano? No, porque no cree que Jesucristo es el Señor. Y como dijo nuestra hermana Ada, no cree tampoco en la resurrección de los muertos. Entiéndase que Jesucristo fue el único que dijo y declaró que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, y que cumplió con eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el Hijo de Dios, Jesucristo era y es Dios. Entonces, podemos ver ahí entonces que vemos al hombre, al pecado, y vemos la resurrección. O sea, que cuando vemos este texto, como dice aquí, vemos al hombre, cuando te dice que el linaje de Jesucristo, el Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, vemos ahí, digo, no sé si estaré bien, vemos al hombre, vemos el pecado, y vemos también el mundo. O sea, que Él vino y pasó por ese proceso. Lo que nos está diciendo ese versículo, básicamente lo que nos dijo nuestro hermano ahorita, ese versículo Pablo está presentando las dos naturalezas de Jesús, para que no haya duda de que Jesucristo era un hombre. Menciona que viene del linaje de David, de la descendencia de David. Así que para esta gente que él está escribiendo, ustedes no pueden tener duda de que Jesucristo fue un ser humano, porque tuvo familia. Jesucristo tuvo hermanos. Vino de una descendencia. Ahora bien, viene la otra naturaleza, que es la naturaleza divina. Está la naturaleza humana, que Pablo está presentando claramente, que proviene del linaje de David, y también está presentando la naturaleza divina, donde Dios, y solamente Dios, lo declara su Hijo. Ustedes recordarán que cuando Jesucristo se bautizó, ¿qué evento pasó cuando Jesucristo se bautizó? Cuando Juan el Bautista lo bautiza, ¿qué pasó? Los cielos y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, ustedes saben que cuando el momento del bautismo, lo que dijo nuestro hermano, hubo una voz desde el cielo, vino una paloma, en símbolo, en representación del Espíritu Santo, que se posa sobre él, y hay una voz fuerte, única, que declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No puede haber duda en una persona que se proclame cristiano de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo resucitó de los muertos. No puede haber esa duda. La pregunta número 4. Defina obediencia de la fe en el verso 5. Lean el verso 5, lo leo para que ustedes lo lean, aquí me contesta, y usted me define lo que es obediencia de la fe. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. ¿Qué significa aquí el término que obedezcan a la fe? Nos invita, Pablo está diciendo a estos hermanos de Roma, recibimos el don apostólico. ¿Qué significa la palabra apóstol? Llamado. ¿Qué más significa la palabra apóstol? ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Recuerden que Jesús declaró a sus discípulos, los convirtió en apóstoles, de discípulos los convirtió en apóstoles porque fueron enviados a Judea, a Samaria, a todos los confines de la tierra. Ok, así que nosotros recibimos el don apostólico, ese don de ser enviados, dice Pablo a la iglesia, para persuadir. ¿Qué significa persuadir? Convencer, muy bien. ¿Convencerlo de qué, Charlie?
de la verdad, o sea, que no lo estaba... Cuando él dice convencerlo, persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe, ¿qué significa eso de que obedezcan a la fe? Que sigan su llamado, su enseñanza. Cuando dice obedezcan a la fe, es esa regla de la unión, como hemos empezado desde el principio, del hombre con Dios, con el Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ustedes saben lo que es la gran comisión, ¿verdad? Que está en Marcos. Ir por todo el mundo y qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? El que creyere y fuera bautizado será qué. Pues entonces, ¿cuál es nuestra misión? Persuadir a la gente a qué. Que crean que qué. Que Jesucristo es el Señor. Que obedezcan a la fe. Persuade a la gente a que obedezcan a la fe. Persuade a la gente a que crean que Jesucristo es el Señor. Eso Pablo está diciendo a la iglesia. Eso significa obedecer la fe. Ok. Próxima pregunta. ¿Cómo define Pablo a los cristianos en el verso 7? El verso 7 dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. ¿Cómo los define Pablo a los cristianos? ¿Cómo qué? No te oigo. Santos. Santo y que está separado del pecado. ¿Qué significa entonces ser santo? Separado para Dios. Por eso fue que le di al principio que nosotros vamos a ver a través de esta clase tres términos: la condenación, la justificación y la salvación. La santificación es ese proceso día tras día, a través del conocimiento de Cristo, para tu momento cada día separarte del pecado y unirte a Dios, unirte a Cristo. Eso no es una cosa de noche a la mañana. Eso no significa que tú te convertiste en una iglesia, convertiste al Señor, aceptaste al Señor como tu Salvador, y se tenía una barba, que era lo que veíamos antes, de una barba, de momento llegó ese hermanito a la iglesia afeitado y bien perfumado, y entonces el hermano dice: mira para allá qué cambio que se diseñó en este hombre, lo tiene afeitadito, y antes apartaba ron y ahora huele a perfume. ¡Wow! ¿Qué cambio ha hecho Dios en ese hombre? La pregunta: ¿realmente podemos decir que ese hombre es cristiano? Simplemente es un cambio estético solamente. Yo creo que el cambio empieza en el interior del hombre. Y es proceso de santificación. Es un proceso que conlleva años. Jesús estuvo 3 años y medio diariamente y por la noche junto con los discípulos. ¿Y usted sabe qué pasó al final de su carrera? Lo negaron, se escondieron. ¿Sabe lo que es pasar por ese bachillerato? 3 años y medio con el maestro, día tras día, noche tras noche, viendo todo lo que hacía. Y que cuando llega el momento de la verdad, no crean, no ponen en práctica lo que él había dicho, sino que lo negaron, se escondieron. Pero en su misericordia, cuando él resucita, se les presenta. Y ahí realmente es que surge la transformación de ellos. Cuando vieron su resurrección y dijeron: ¡oh! Y Pablo declara que se le presentó a más de 500 hermanos y que estuvo por ahí por 40 días caminando y la gente viéndolo. ¡Wow! Pero, ¿usted me entiende? Los que no creían, que inclusive estaban sus hermanos, empezaron a creer. Próxima pregunta. Defina fe y obediencia en su propia palabra. Primeramente, ¿qué es fe? ¿Creer qué? Estamos hablando del marco del cristianismo. Exactamente, ¿qué es creer? Es que Jesucristo es el Señor, para empezar. Ok, eso es fe, muy bien.
¿Qué más es fe? En una manera global, en tu propia palabra, ¿qué es fe? Me dijiste creer, muy bien. Que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. Eso es lo único que vas a creer. No, y que Toda su enseñanza como que también. La fe es confianza. ¿Qué más es fe? Me dijiste creer, confianza. La certeza de las cosas que se esperan. La certeza de las cosas que se esperan, ¿qué? La convicción de las cosas que tú no ves. Me gustó esa definición de confianza, porque la verdad es que la fe trae consigo confianza. Cuando no hay fe, hay desconfianza, la Biblia dice hay que inseguridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el versículo clave sobre la fe. Y el cristiano por la fe vivirá. Y esta gente es tan duro, cálmense, controlense. Ahora bien, ¿y cómo definimos obediencia? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú tienes confianza? Muy bien. ¿Y obediencia qué es? ¿Qué es obediencia? Ay, Dios mío, oye, la pusiste dura. Someterse, dice Tony por aquí. ¿Por qué someterse? Porque la obediencia conlleva que no se cuestione, primeramente porque está la fe de por medio, y al estar la fe de por medio, la obediencia sigue después de la fe. Oye, Tony, ¿tú te acuerdas que Tony y yo tuvimos una experiencia de relación entre maestro de música y estudiante? Tuvimos una experiencia interesante que envuelve la fe y la obediencia. Número uno, Tony tiene fe de que yo puedo ser su maestro y llegó a que yo le diera la clase de guitarra. Y Tony llegó con unos libros y con una visión de lo que podía hacer la clase. Él confiaba y confía que yo puedo ser su maestro, pero entonces venía en la semana de clase y cuando yo le preguntaba por mis asignaciones, Tony me presentaba otra cosa. Maestro, yo hice esto. Y cuando surgió por segunda vez, yo le dije, Tony, si tuviste la confianza, si tuviste la fe de escogerme como maestro, obedéceme. Hazme única y exclusivamente lo que yo te estoy pidiendo. ¿De acuerdo, Tony? La próxima clase vino Tony con las manos doloridas, pero entonces me tocaba unos acordes y él estaba peleando consigo mismo porque le dolía la mano. Y yo, Tony, te estás exigiendo mucho, vas bien, hijo, vas bien, estás trabajando bien. Pero él vino en esa ocasión en obediencia y hizo lo que yo le pedí que hiciera. Y me dijiste que obediencia es ¿qué? Someterse. ¿Qué más es obediencia? Vamos a ver. ¿Qué más dicen ustedes que es obediencia? ¿Qué más es obediencia? Además de someterse, ¿qué es? Respetar. Respetar, ¿qué más? Yo estoy esperando a alguien que me diga algo. Lealtad. ¿Usted no cree que obediencia es negarse a sí mismo? Por eso fue que Dios me dio someterse. Someteos pues a Dios. Mire, el sometimiento no es fácil, porque es negarse a sí mismo. Es tu querer hacer algo de una manera y alguien imponerse y decirte, lo vas a hacer de esta manera. Y tú echarte para atrás y decir, no hay otra, déjame hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esta manera, no cobro. Ponlo de esta manera. No, pero yo creo que lo puedo. Hazlo de esta manera. La obediencia va en conjunto, un matrimonio, porque tú puedes creer y que cuando esa persona, tú crees en esta persona, cuando esta persona te pide que haga algo, tú no lo haces a su manera. Entonces, ¿tú crees que tú estás manifestando realmente fe si no hay obediencia? Pablo dijo, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Súmate la mano. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Saben cuándo Dios mostró
que él realmente creyó y tuvo fe cuando él ejecutó la orden divina. Mientras tanto, estaba paseándose. Y vivimos en un mundo donde hay mucha gente que dice ser cristiano, pero no están dispuestos a obedecer a Cristo y vivir como Cristo establece en su palabra. Por eso es bien importante conocer este libro, porque créanme que a través de estas 16 clases, porque son 16 clases, nosotros realmente vamos a ir con una mentalidad diferente. Cuando yo estudié este libro, años atrás, mi vida empezó a cambiar. Porque yo me cuestioné si realmente yo era cristiano y me di cuenta que me faltaba mucho, que todavía me falta y que tengo que volver a leer este libro para mantener su enseñanza vigente. En los versos del 1 al 7, ¿qué frase define la esencia de la vida cristiana? Y con esto terminamos. En los versos del 1 al 7, ¿qué frase define la esencia de la vida cristiana? Déjeme leer eso, de 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en la Sagrada Escritura. Esa es la introducción. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Y nos incluimos nosotros hoy día. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. La pregunta: ¿qué frase define la esencia de la vida cristiana? ¿Qué frase que está ahí define la esencia de la vida cristiana? La obediencia. ¿Cuál? La obediencia. ¿Obediencia a qué? La fe. A la fe. ¿Eh? Oye, Está en el número 5. ser obedientes a la fe, ser obediente en lo que Jesucristo presentó, ser obediente al cristianismo. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de lo que es? Hemos hablado en este versículo mucho sobre lo que es la fe y la obediencia. Por lo tanto, la esencia de la vida cristiana consiste en ¿qué? En obedecer la fe. Duda, interrogante, dolorosa pregunta, comentario. Determino con una pregunta. ¿Cree usted que es fácil obedecer a la fe? Una vida dura, no tan fácil como Es retante, pero no es imposible. ¿Perdón? Que es retante, pero no es imposible. ¿En qué consiste entonces lo posible? La fe que uno le tiene al Señor, que hacemos salvo. Perseverando y resistir. Que Dios está con nosotros para darnos fuerza para continuar en este camino. Querido Pablo, es un versículo bien famoso. Todo lo puedo en Cristo. Me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente para obedecer la fe hay que conocer a Cristo. Tú no vas a escoger a un maestro si tú no crees que ese maestro va a aportar a tu vida. Y si no lees la Biblia que habla de Jesucristo, jamás podrás ser un buen cristiano, porque es el único libro que cuando tú estás leyendo está presente contigo. ¿Saben ustedes que hay personas que se dicen ser cristianos pero nunca leen la palabra? Yo voy mal leo. Nos topamos con la era moderna del cristianismo, de los cristianos, que cuando cogen un libro de un pensamiento de un escritor,
ellos lo dan por sentado, la experiencia de ese escritor. Yo creo que toda mi experiencia debe basarse y pasarse por el pedazo de la palabra. Por ejemplo, yo tuve una experiencia y escuché a una persona testificar que él vio llorar a Dios. Y estuvo dando el testimonio 4 horas una noche, que empezó a las 8 de la noche y terminó a las 12, y a la otra, eso fue jueves, y viernes estuvo de 8 a 12 otra vez. Y era chocante porque si él lo vio, entonces como la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, era chocante lo que era, y todo el mundo se fue ahí detrás de él. Yo estoy con la persona que estaba. Un punto interesante que nos menciona nuestro hermano es el hecho de usar un libro, porque muchas veces cogemos un comentarista bíblico y constituimos en ley lo que él dice. Esa es su visión. Y ese es precisamente, él dice, precisamente el título del libro dice, comentarista bíblico. Ahora, cuando usted se da a la tarea de estudiar un libro y la Biblia de una manera exegética, verso por verso, yendo al trasfondo de lo que pasó en ese momento, y eventualmente traer a la aplicación para nuestra vida hoy día, usted entonces va a sacar la esencia de la Biblia y va a ver que no es tan complejo como la gente lo ve. Porque la Biblia lo escribieron hombres como usted y yo, para que usted y yo lo interpretáramos y usted y yo lo entendiéramos. Pero la Biblia también dice, y Pablo menciona, que estableció unos ministerios, y entre esos ministerios estableció el ministerio del maestro, que es el llamado para enseñar, ¿verdad? Educar de una manera responsable. Ahora, cada creyente, cada persona que se llame ser cristiano, debe sentir la pasión, la inquietud por leer la palabra. Desear cual niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y esa leche espiritual no adulterada es la palabra. Fíjense la comparación, la metáfora. Desear cual niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.